Una persona, no sé si la conoces, Gerardo. No sé si la conoces o si él te conoce a ti. ¿Lo tenemos? Francisco Torres, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Oye, tengo aquí a mi derecha a Gerardo Matarán. ¿Lo conoces, no? Sí, de algo. Lo he visto Buenas noches, Paco. ¿Lo has visto alguna vez, Hola, no? buenas noches. Sí, alguna Oye, vez lo he visto. oye, qué bien está vendiendo el mensaje de AES, ¿eh, Paco? Muy bien. Qué bien lo está vendiendo. Es obligación. Francisco Torres nuevamente retorna a la ratonera luego de algunos meses, catedrático de Historia, murciano de Vieni, portavoz de AES, sigue siendo portavoz de AES, ¿no? De Alternativa Española, ¿no? Sí. Y comentábamos al principio del programa con el padre Calvo, Paco, que el problema es que hay, posiblemente haya en España muchos votantes católicos, pero hay muy poquitos católicos votantes, ¿eh? Y esto lo podemos trasladar al ámbito de la política y de cualquier otro. Sí, no, eso es una verdad incontrovertible. Ya. Pues Paco, presentaste recientemente en Málaga el último José Antonio, la última obra, estoy casi de acuerdo, una obra casi definitiva sobre los últimos días del fundador de la Falange, sobre todo de Granas, como creo que hasta ahora no lo ha hecho ningún autor, todas las irregularidades, todo el cúmulo de irregularidades que siguieron a ese bananero proceso al que se sometió José Antonio, y posiblemente en ese ejemplo, en las irregularidades del juicio al fundador de Falange, podamos reflejar al mismo tiempo el cúmulo de ilegalidades y de negligencias de tipo legal en que se sustentó la llamada Segunda República Española, Paco. Sí, bueno, es un ejemplo práctico, sobre todo a partir de febrero de 1936, de cómo se utiliza la ley para subvertir el orden político. Eso es lo que hizo el gobierno del Frente Popular, y en el caso específico de José Antonio, pues más aún, es decir, es un gobierno que prepara pruebas, que falsifica, que, bueno, podríamos hacer tal cúmulo de ilegalidades, incluso no obedece sus propias sentencias, lo cual tampoco es nada extraño en los gobiernos. O sea, que podríamos sacar muchos paralelismos, ¿no? Oye, Incluso Paco, ¿estaba dictada ya la sentencia antes incluso de que comenzara el juicio? Sí, eso fue un acuerdo ya establecido entre el ministro de Justicia, entonces el anarquista García Oliver, parte del gobierno, y el fiscal y el juez instructor, ¿no? Que son lo que ya estaba. La petición de pena estaba hecha anteriormente, y además hubo varias reuniones en las cuales se hizo llegar a los miembros, tanto al fiscal como al juez instructor, para que no se desmandaran, ¿no? Esa sería la mejor definición. A mí me sorprendió mucho en la presentación de tu libro, en la charla que diste. Bueno, yo no conocía al personaje, por eso quiero que compartas con los lectores de Alerta Digital, con los oyentes de La Ratonera, algo que les acerca a un personaje sin duda siniestro como fue el fiscal Vidal. Sí, era un hombre que previamente fue magistrado del Tribunal Popular de Alicante. Es decir, él es el que dirige, ¿no? O preside, mejor dicho, la serie de procesos contra los que están detenidos desde julio de 1936, todos ellos naturalmente condenados a muerte y ejecutados, y digamos que tiene un ferviente interés en intervenir en el caso de José Antonio, y él es el que se ofrece a llevar la acusación como fiscal, por lo cual, bueno, pues deja su puesto como presidente del Tribunal Popular de Alicante y pasa a ser fiscal, ¿no? Él mismo se ofrece al comité del Frente Popular que existe en Alicante como candidato, y a su vez esto se lo ofrecen al ministro de Justicia, entonces García Oliver. Sacó beneficios, ¿no? Después del juicio fue ascendido y finalmente acabó en un puesto importante de lo que eran, digamos, los canjes evacuados, etcétera, desde la cuestión judicial. Eso le permitió naturalmente salir de España antes de que acabara la guerra. Ya. ¿Tendrá continuidad el último José Antonio, Paco? Sí, bueno, ahora va a salir la tercera edición, que está ampliada con respecto a las dos anteriores, y además me ha permitido corregir esos imponderables errores que salen siempre, por más que uno se empeñe en que no salgan.
los duendes de la imprenta trabajan mucho y se han incorporado algunas cosas inéditas que he podido reunir desde el libro, ¿no? Oye, 3 ediciones, Paco, sí, pese al vacío mediático, no está mal, ¿eh? No, es un libro que se vende, o se está vendiendo, o está distribuyéndose muy bien, merced al boca a boca, naturalmente, y a la publicidad que le hacen los amigos, como tu caso, ¿no? Sería la mejor definición, y eso pues está muy bien. Es un libro de historia, yo no soy un novelista, y los libros de historia siempre son más pesados de leer, sobre todo con los aportes documentales y demás. Y además yo no suelo dejarme llevar, ¿no?, por las modas del tiempo, ¿no?, y decir cosas que no vienen al caso. Esto es fundamental. Y bueno, yo la verdad personalmente estoy muy contento con el resultado de este libro y con que este no es mi último libro. Mi último libro es uno que ha salido hace poco, que se llama Soldados de Hierro, sí, que en 4 meses agotó la primera edición y acabamos de sacar la segunda edición. Por lo tanto, yo no me puedo quejar en ese sentido. Gerardo. Bueno, yo en primer lugar, Paco, saludarte. Yo cuando habla el portavoz, yo me callo. No, pero bueno, un poco uniendo, ¿no?, el libro, la figura de José Antonio y el día de hoy. Cuando muchos se sorprenden porque determinados mensajes relativos a la justicia social o a las relaciones del trabajo, ¿no?, pues lo ven muy, y todo esto de la banca y el capital y en fin, algunos se quedan sorprendidos oyendo a este señor que ahora últimamente le dan tanta cancha en los medios del sistema. Paco es el especialista, por tanto yo quiero que sea él quien se pronuncie. José Antonio ya dijo todo esto de los males del neoliberalismo, del capitalismo, de los peligros de la banca, que el trabajador no era el pasivo de la empresa. Es decir, que en la figura de José Antonio podemos encontrar un referente para solucionar los problemas que el neoliberalismo nos ha metido hoy en día. Sí, bueno, eso es evidente. Ten en cuenta que José Antonio se enfrenta a una coyuntura económica de una crisis básicamente de capitalismo especulativo y, bueno, la misma crisis de capitalismo especulativo. Casi todas las crisis del capitalismo últimamente son especulativas. Hasta esto del medicamento famoso de la hepatitis C, lo que hay debajo es una inversión bursátil de una apuesta de una farmacéutica para obtener beneficios astronómicos en bolsa. Esta es toda la historia que hay debajo. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, José Antonio se enfrenta al mismo problema, que es el problema que tenemos de forma cíclica, ¿no? Las crisis del capitalismo especulativas creadas por el propio capitalismo, que además normalmente lo que hacen es situar al hombre en situaciones de mayor injusticia, ¿no? Y a eso se enfrenta José Antonio, y ahí la validez o no, la permanencia de lo que son pues los ejes de su pensamiento. Pues ya aprovechamos la concurrencia de Paco Torres, en tanto también portavoz nacional de Alternativa Española, para conocer cuál es la postura oficial del partido, Paco, respecto al macroatentado de ayer en Francia. Bueno, el macroatentado parece ser que hoy también el asesinato de una policía también ha tenido algo que ver, aunque esté sin confirmar. Mire ustedes, es que aquí hay una cosa evidente, o que no queremos mirar, o que algunos no quieren ver. Es decir, eso que se viene, yo no voy a entrar ahora en si es más acertada o menos acertada la definición, pero eso que se llama el islamismo radical, para entendernos, existe, es una realidad, no es un fantasma. Luego uno podrá especular sobre si ha sido alimentado, si a alguien le interesa moverlo, todas estas cosas que se dicen después. Y naturalmente está en guerra, ¿no? En guerra, ellos mismos lo dicen, contra Occidente. Claro, mientras te pilla muy lejos, parece que es todo como un cuento de hadas. Y bueno, la verdad es que tienen la posibilidad de atentar y actuar o trasladar su guerra a Europa o a nuestros países, y por lo tanto, mientras no se quiera hacer nada frente a eso, pues estamos bajo esa amenaza. Es decir, las condenas, las manifestaciones, las concentraciones, todo eso está muy bien, ¿no? Todo el mundo condena ese tipo de hechos, pero después hay que ver qué se va a hacer, porque esa amenaza hoy ha sido una cosa, mañana puede ser otra, y así llevará ojalá que no,
ojalá que no, pero llevará probablemente un increscendo constante porque es la expansión y bueno, veremos ahí un Estado islámico que ha surgido, que nadie quiere acabar, o el califato que nadie quiere acabar con él en la realidad, porque en realidad es una cosa muy reducida. La potencia occidental podría acabar con ello fácilmente, pero no interesa, y están haciendo una especie de propaganda permanente de lo que es este tipo de acciones, y la capacidad de proselitismo pues sí, es importante. Entonces, bueno, si no se hace nada, es decir, más allá de las condenas verbales, pues el resultado será que probablemente veamos que esto se incremente con el paso del tiempo. Por lo tanto, hay que tomar alguna serie de resoluciones, no ya solo en el carácter de un país, sino la propia Unión Europea tiene que tomar resoluciones o se va a encontrar un serio problema dentro de sus fronteras, porque, en fin, no es que lo diga yo, sino que ahí están todas las alertas policiales de la expansión y del miedo que existe en la actualidad al retorno de esa población europea, pero musulmana, que ha salido, que se ha ido allí, que está recibiendo entrenamiento militar y que naturalmente llegará un momento, se teme el retorno, y naturalmente el retorno será para continuar con sus actividades, no para dedicarse a otras cosas. Y esto es un problema que bueno, estamos viendo ahora en sus primeros balbuceos, y cuando los problemas no se cortan en los primeros balbuceos, pues tienden a incrementarse. Pues felices por este reencuentro con la ratonera de Francisco Torres, catedrático de Historia y también portavoz nacional de AES. Dejo que muy brevemente se despida de ti, Gerardo. Pues nada, Paco, tan solo darte la enhorabuena, porque me consta que el 28 de diciembre, no sé si fue el 28 o el 26 cuando lo hiciste ahí en Murcia, la concentración 26, que se hace 26, siempre 26. Contra el aborto en Murcia fue todo un éxito, de nuevo, un gran éxito de Alternativa Española en nuestra lucha por la vida y por la cultura de la vida. Y nada, emplazarte para que cuando digáis nos volvemos a reunir y seguimos estructurando, creando y dando una opción política a toda España como es Alternativa Española. Pues... Muy bien, ni dos palabras más. Paco, un abrazo, gracias, hasta siempre. Igualmente, hasta luego, buenas noches.